Sí, él es Luis Granados, con 300 libras hace 10 meses y lo tenemos como invitado en nuestra entrevista con 175 libras, una nueva persona y un paciente exitoso de esta cirugía. Bienvenido, también nos acompaña el doctor Enrique Arias de Obesity El Salvador. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Cuando Impresionante. Impresionante. Gracias. ¿Cómo se siente? Bien, muy bien. La pregunta, ¿cuánto tiempo te llevó? Bueno, hace 10 meses te operaste. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó tomar la decisión? Pues yo investigué un poquito sobre la cirugía y me encontré a un amigo que se había hecho ese procedimiento. Me recomendó al doctor. Llegué a la consulta y ese mismo día me decidí para hacerle la... Pero decidiste o investigaste o te llamó la atención porque trataste de bajar de peso anteriormente y no pudiste. Sí, yo siempre fui un poquito gordito, ¿verdad? Llegué a pesar casi 300 libras. Ok. Ahí está en la foto. Ahora estoy con 175. Sí bajé como, ¿qué? 40, 50 libras antes de la cirugía. Pero eso ya llegué con ese peso menos a la consulta. Pero intentaste dieta, pastillas, ejercicio, todo Todo lo que normalmente... Todo lo que A se pueden conciencia, imaginar de verdad, a conciencia, licuados, de ir donde un masajes, nutricionista, bandas, de verdad. dietas. ¿Y hoy todo después lo qué que haces? Nada. Comer Pues eso es bien. lo bonito. Doctor, una pregunta, ¿por qué él fue candidato a esta cirugía? ¿Por qué? ¿Qué hizo que él fuera un candidato? Además, por supuesto, de tener el sobrepeso, sino ¿por qué a él sí se le puede practicar una cirugía? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues verán, Luis era un paciente que cuando llegó el exceso de peso no era tan importante para nosotros como el estado de salud de él. Él estaba con una diabetes, tratado con pastillas, pero cuando llegó al consultorio él tenía unos exámenes que estaba completamente descompensado. Y él no tenía ningún síntoma de eso. El problema es de que las enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión no dan síntomas, sino hasta que pues hay un evento abrupto, pero normalmente no dan síntomas. Pero al hacer el chequeo él tenía definitivamente un trastorno metabólico bien franco. Y esa incluso es la razón para decidir qué tipo de procedimiento quirúrgico hacerle a una persona u a otra persona. Okay. O sea que por la diabetes él era candidato a hacerlo antes, o sea, a bajar de peso rápidamente. No se pueden esperar a un proceso natural, digamos. Lo que pasa es que cuando llega a un punto en el cual el exceso de peso es más, por poner un número arriba de 75 libras, los estudios médicos muestran que es muy difícil que una persona logre perder peso a largo plazo. Y ustedes pueden ver resultados de 1 o 2 meses en un paciente de 400 libras que se somete a dieta, pero si lo siguen a lo largo de un año, probablemente esta persona va a terminar pesando más de lo que pesaba al principio por el fenómeno de rebote que muchas veces se debe a cuestiones hormonales del paciente, que ya es una enfermedad en ellos. Doctor, ¿cuáles son los riesgos de esta operación? Porque hablamos de los beneficios, definitivamente lo vemos, o sea, solo con ver la fotografía decimos, wow, es impresionante el cambio, pero ¿cuáles son los riesgos a los que se somete el paciente? Pues verá, siempre hay que valorar muy bien cada caso, porque siempre tenemos que poner en una balanza riesgos versus beneficios. Claro. Y en general nosotros creemos en esta especialidad que siempre va a estar indicada la cirugía cuando los beneficios sean mucho mayores que los riesgos. Con la tecnología actual que existe, la cirugía de invasión mínima, la cirugía videolaparoscópica, y diría yo los avances tecnológicos que han habido en la medicina, los riesgos son exageradamente bajos comparados con los grandes beneficios que la persona obtiene en este tipo de procedimientos. Luis, hemos dicho qué lleva a una persona, qué pasa por la mente de alguien cuando tiene cambiando tallas, porque vas cambiando tallas y vas cambiando tallas. ¿Qué pasa? ¿Es como que te abandonaste y lo das como algo natural, cambiar talla? O me estabas preguntando cuando empecé a engordar. Cuando empecé a engordar, que ves que vas creciendo. Sí, bueno, uno no siente, uno mismo se ha... ¿Cómo puedo decir? Se mentira. Se miente. Se miente. Sí, Se da paja. Tenés tu propio uno se da chip. paja, esa es la palabra real. Uno empieza a comer, que ay, mañana empiezo a hacer ejercicio, ay, mañana hago dieta, y uno lo va dejando para otro día. El problema mío era que, bueno, el doctor me lo dijo, que a mí el olor a la comida me engordaba porque mi metabolismo era demasiado lento. Entonces yo, por muy poquito que comiera, yo engordaba. Yo te voy a hacer la pregunta que antes hablábamos del aspecto psicológico también. En psicología se maneja el término de un factor precipitante
o un factor mantenedor que te hace estar comiendo, comiendo, comiendo? ¿En qué momento tú crees que comenzaste a comer más y a que no te importara algo? ¿Algo estaba pasando en tu vida? Pues no, porque yo fui gordito desde que estaba pequeño, desde los 9, 10 años. Uno no come por comer, o sea, por porque disfrutaba sí. la comida chatarra. Correcto, correcto. Porque lo que pasa es que alguien mencionó aquí, o no sé si lo leí, que decía, hay que comer para alimentarme y para obtener nutrientes. Lo siento, pero estoy de acuerdo. Yo disfruto la comida y creo que es un placer de la vida comer y saber comer en las cantidades adecuadas para que, aunque lo estemos disfrutando, no engordemos y no nos enfermemos. Que un día a la semana tenemos derecho, dicen los nutricionistas, no sé, pero el punto a es comer lo que querrás. Y un día a la semana. Yo decía, el domingo me doy gusto, Pero y engordaba todo lo que pero había el lunes rebajado también en la hacía semana. lo mismo, y el martes también. Y después de la cirugía, ¿cambiaste la alimentación? Ah, sí, inmediatamente. ¿Y dejaste de Dime, comer lo rico? la cantidad que puedes comer ahora, ¿cuánto es? O sea, Híjole. hablemos de lo que comemos nosotros. Es una tortilla, media taza de arroz, una carne más o menos del tamaño de la palma de nuestra mano. Yo tengo 10 meses de haberme hecho la cirugía más o menos. Cuando yo empecé después de la cirugía, pues yo me comía un pedacito de pan con un pedacito o un poquito de frijoles y eso era mi comida. Estaba lleno. Porque ya me sentía llenísimo, ¿verdad? Y quedaba, antes yo me comía 10 pupusas en una... Y cuando yo llegué a intentar a comer pupusas no me cupo ni una. ¿Cómo cambia tu vida? No de la comida, sino el resto de tu Híjole, vida. eso es a diario. Va viendo el cambio exagerado. Más fácil moverse. Incluso yo compré un par de tirantes porque los pantalones me quedaban. Yo usaba talla 50, 48, 50, dependiendo ahí en la marca del pantalón. Doctor, ¿cómo fue la cirugía de él? ¿Qué hace? Bueno, la cirugía de él fue, técnicamente llamamos bypass gástrico por videolaparoscopía, que consiste en hacer un procedimiento videolaparoscópico, hacer 5 incisiones de 5 milímetros cada una en el abdomen, se hace bajo anestesia general. Este procedimiento dura actualmente unos 60 minutos en total y a través de esas incisiones que hemos efectuado realizamos una disminución en el tamaño del estómago y luego hacemos una especie de puente con los intestinos para hacer que las grasas se absorban menos y que la cantidad total de comida que una persona ingiere sea menor después de la cirugía. Después no hay que hacer una revisión médica en el sentido de que la persona cuando es demasiado obesa tener que pasar por otro proceso de otra cirugía en 5 años, 10 años para ir poco a poco, o es una sola ya? No, el procedimiento se hace de manera definitiva. Ahora bien, los pacientes deben de entender que la cirugía es solo el primer paso y que después de eso tienen una serie de cambios a los cuales deben de ir adaptando su cuerpo. Nosotros lo que tratamos de hacer es dar un seguimiento apropiado a través de nutrición y psicología, porque podemos cambiar anatómicamente los estómagos, los intestinos, pero la parte mental, eso cuesta mucho más ¿Y modificarla. los pellejitos? Después ya has perdido todo el peso que tenés que perder. A ¿Se puede, endulzarlo hay que con ejercicio. recortarlo? La piel. ¿Sí? Okay, eso depende mucho de cada persona. Hay personas que no necesitan recortar la piel, depende de la cantidad de agua que ingieran, de las proteínas, de la actividad física que hagan posterior a la cirugía. No le puedo decir que todos los pacientes operados requieren posteriormente una cirugía reducción en la plástica. piel. Muchísimas gracias, Gracias. doctor Enrique Arias. Dejamos sus datos en pantalla para quienes estén interesados en este tipo de intervenciones y muchísimas gracias a Luis. Realmente apreciamos que estés aquí Gracias. porque nos encanta saber de primera mano, sobre todo en estos temas, las consecuencias y resultados de una intervención como la que tú sufriste. Y te ves súper bien, Luis. Gracias. Felicidades. Gracias, Nos doctor, vamos también. con Luisa.